Hay fobias raras. Hay fobia a que un pato te quede viendo. Hay fobia a la mierda. Fobia a los payasos. Y está la xenofobia. Es fobia a los extranjeros por ser extranjeros. Habla serio. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha migrado por un montón de razones. Comida, invierno, reproducción. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Si no, ¿cómo creen que llegamos aquí? So we're half human and half extraterrestrial. We're hybrids. No, por el estrecho de Bering. Y entonces, para el siglo XXI, la migración ya no debería ser un problema. Don't try when you're not even from England, you little How old are you? Take you little immigrant. Get by traffic cop. Fucking made my tortilla, motherfucker! And build that fucking wall for me! It's an immigrant, they mix together! Woo! Y en el Ecuador los migrantes no son un problema, al menos por 90 días. Todo extranjero puede circular libremente por este país durante ese tiempo. Fronteras abiertas para todos, somos súper progresistas. Ya tú sabes. A menos que vengas de estos países. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. ¿Qué pasó con Cuba? ¿No esperaban tantos? ¿Cuál será el siguiente país que aumenten en esta lista? ¿Quizás el tuyo? La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución amparan la libre movilidad y la ciudadanía universal. Pero lamentablemente, para el Estado, después de 3 meses, algunos huéspedes apestan. El Ministerio del Interior confirmó la deportación de 29 cubanos hasta el país centroamericano. Pero ¿qué pasa con un extranjero luego de 90 días? Puede renovar su estadía por otros 90 días. Y luego de eso, ahí sí está jodido. La diversión se acaba. El extranjero tiene 2 opciones. O se va o saca el visado ateniéndose a leyes que datan de los 70, de la época de Velasco Ibarra. El visado está sujeto a una ley de extranjería y a una ley de migración donde el Estado se reserva el derecho de admisión. Y si luego de 90 días no logras sacar tu visa, te quedas de irregular. No existes, no tienes derechos. Te pueden pegar tranquilamente una patada en el ¡Chay! El gobierno de Ecuador inició las deportaciones a decenas de cubanos que pedían una visa humanitaria. Por todo esto ya se preparan varias demandas ante cortes internacionales. Un país que dice que es estándar de los derechos humanos, saque a las fuerzas seres humanos a las 2 de la mañana. ¡Cacho maricón! Hoy me deportan a mí y mi hija se queda sola en este país. Necesito irme con mi familia, reniego mi libertad. Se garantiza en la ley el derecho a migrar de acuerdo a la Constitución. Ningún ser humano puede ser considerado ilegal. Ningún ser humano. Es una barbaridad, es una aberración. Señor Correa, ¿qué mismo? Ya deberíamos hacer un segmento, ¿no? Esto de Correa, ¿qué mismo? Ese más siempre cambia las huevadas, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve realmente la Constitución y todo lo que se ha planteado acerca de la ciudadanía universal? Pero todo bien si es que eres migrante irregular. Siempre te puedes hospedar en el Hotel Carrión. Hotel Carrión. Instalaciones 5 estrellas entre las calles Jerónimo Carrión y Versalles. Te ofrece las mejores facilidades. Resguardo policial 24/7. Barrotes y cercas eléctricas para tu tranquilidad. Bus privado al aeropuerto, centro médico ambulante, un ambiente acogedor. Estarás tan a gusto que solo saldrás cuando regreses obligatoriamente a tu país. Hotel Carrión. Instalaciones 5 estrellas. Pero dejemos que nos explique cómo es el hotel una de sus huéspedes estrellas. El Centro Carrión es un espacio donde se vulneran los derechos de la persona. Se vulnera la libertad de movilidad, se vulnera la privacidad, se vulneran los derechos constitucionales, se vulneran los derechos de salud incluso porque no hay una atención médica, no hay médicos disponibles.
Hay personas con enfermedades mentales que estuvieron presas por más de un año en el Centro Carrión. Hay personas entre los hombres cuando yo estaba que no lograban tener atención médica y tenían que cortarse el brazo para lograr tener que le lleven al hospital, ¿no? Entonces de hotel no tiene nada, solo el edificio antes, ¿no? Era un hotel, y de centro de acogida no tiene nada. Es un centro de detención que funciona como una cárcel y en ciertos sentidos con más incertidumbre que una cárcel. Así que de hotel tiene poco. Y en serio, ¿quién quiere pasar sus vacaciones en el penal? Pero este no solamente es un problema del gobierno, también existe discriminación dentro de la población. ¿Y cómo nos llevamos los ecuatorianos con los extranjeros? Con algunos súper bien. No, Palomita, todavía no te tocaba. Y con otros no tanto. Eso, estamos trabajando, no estamos robando. No me voy a mover de aquí. Que montas la de colombiano, eres colombiano. No, sí, soy. Hay gente que dice que estamos invadidos por extranjeros. Pero ojo, no estamos diciendo que sea fácil decidir quién entra y quién no. De hecho, el porcentaje de la población extranjera que vive en el país es de apenas del 1.13%. ¿Y cómo nos llevamos los ecuatorianos con los extranjeros? La Vena Cómica investigó con qué estereotipos relacionamos a los extranjeros con mayor presencia en el país. ¿Se dan cuenta? Nos guiamos por estereotipos. Te rompió el corazón una colombiana. Deja de escuchar vallenatos. ¿Perdiste a tu amorcito en las Torres Gemelas? También hay terroristas gringos y europeos y australianos. Ya paren el terrorismo. Y hay argentinos que pierden en fútbol. ¡Dispara Messi! ¡Se le va a Leo Messi! La idea de la ciudadanía universal y la libre movilidad no solamente se trata de quitar la visa a los migrantes, también se trata de hacer valer sus derechos humanos. Gente, cuando ellos me vio en este estilo, ellos tienen miedo. Y saben, el musulmán es muy asesinos, pero eso no es la verdad. ¿Y de dónde es usted de Haití? Dice, yo no estoy hablando con extranjera o no se hace caso. En ese momento entendimos de que no nos quisieron alquilar, uno por ser cubanos y otro por ser negros. Y al escuchar el acento, pues nos botó de la residencia. En un hospital de tercer nivel dijeron que si el niño era colombiano no había cupos. Por esa razón, nuestro hijo falleció. Ya, déjate de huevadas. No envíes al migrante al Hotel Carrión de tu corazón. Y dicho esto, solo tengo que decir que la avena ya está servida. Si quieres verificar toda la información de la Vena Cómica, puedes descargarte el contenido en este link. Dime si son latinos, 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 dime si son latinos. La conocí una noche, la llevé para la playa, entonces vino la lluvia, ahora ella me ama con sabrosura, baby. None of them are this, none of them are that, none of them are cold, none of them are hot, none of them are white, none of them are black, none of them are bold, none of them are loud, none of them are slim, none of them are fat. La fiesta